Jueces capítulo 13, versículo 8, que habla precisamente del padre de Sansón, ¿no? 13, 8. Permítanme un momento que dice por acá. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe cómo hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa, su marido, no estaba con ella. Ustedes conocen la historia de Manoa, el padre de Sansón, que pidió sabiduría precisamente para poder criar a su hijo Sansón. Y esto es otro punto importante de cuando los padres oran, y hoy oramos por sabiduría, para que Dios nos dé sabiduría de cómo poder criar a nuestros hijos. Así que cuando los padres oran, reciben esa dirección de parte de Dios para guiar a sus hijos en cada etapa de su vida, para guiar a los hijos en el crecimiento, para guiar a los hijos con un buen consejo cuando lo necesitan. Tú y yo necesitamos la dirección de Dios para guiar a nuestros hijos en medio de un mundo que va de una forma acelerada, y los hijos hoy están consumiendo una cantidad de información que usted y yo ya como que no tenemos conocimiento de esa información que nuestros hijos hoy están consumiendo. Y cuando vienen los hijos a buscar de pronto respuestas en los padres, muchos padres lo que hacen es, número uno, lo ignoran, número dos, no saben qué responder, y los hijos se van muchas veces frustrados, no saben qué hacer, y entonces muchos acuden a donde el amigo de la calle, a donde el amigo aquel que le enseña cosas a su hijo que no son de Dios. Usted y yo tenemos que tener la sabiduría de Dios para responder a nuestros hijos, para guiar a nuestros hijos en cada etapa de la vida. Así como usted fue enseñado por su papá, o quizás sí fue enseñado, o quizá no, pero la vida es de ciclos, es de etapas. Entonces nacemos y tenemos una etapa en la que somos amamantados, no hablamos absolutamente nada, pero desde ese momento estamos aprendiendo, y aprendemos que mamá es la que da la comida a través de sus senos, y vamos creciendo. Y por eso usted ve que los niños, cuando son tomados por la madre, ellos se calman, porque sabe que mamá tiene protección, tiene cuidado, tiene alimento. Pero luego los niños van creciendo y descubren que está papá. Y papá da protección, papá da cuidado, y papá enseña también. Pero luego siguen creciendo y llega la etapa del colegio, la etapa de la educación, donde ellos se van a preparar para la vida, se van a preparar para ser profesionales, se van a educar para no ser de pronto personas. Tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender muchas cosas que la vida más adelante les va a exigir. Y si usted nota, hay muchos niños que no quieren estudiar. Y el papá le dice: tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Porque si no estudias, vas a ser una persona que va a tener difícil. Y el niño no lo entiende y no sabe por qué tiene que estudiar. Y se aburre del colegio y no sabe por qué tiene que estudiar. Pero tu papá ya sabes por qué tiene que estudiar. Eso pasa en la vida cotidiana. Tú le dices a tu hijo: hijo, usted debe estar aquí en la casa a las 10 de la noche por tardar. Porque tú sabes, papá y mamá, que después de las 10 hay peligro en la calle. Bueno, ya en cualquier hora hay peligro en la calle. Pero en mi época era a las 10 de la noche máximo, porque después de 10 había mucho peligro. Pero el hijo
dice, yo no entiendo por qué mi mamá y mi papá a las 10 cierran la puerta y quieren que yo esté a las 10 en casa. No lo entiende. Pero ya tú entiendes, mamá y papá, el peligro que hay en la calle. Es decir, Dios a nosotros, por la experiencia que ya hemos vivido, que hemos transitado en esta vida, hemos aprendido de la vida, de los golpes, de las caídas. Pero muchas veces no sabemos cómo transmitir esa experiencia de vida a nuestros hijos. Y Dios tiene que darnos sabiduría para poder criar a nuestros hijos, guiarlos por el camino correcto. No todos los caminos son correctos. No todos los guías son guías correctos. No toda persona que guía es un buen guía. Usted y yo, los padres, son los mejores guías para un hijo. Se supone. ¿Por qué? Porque un padre ama a su hijo. Una mamá ama a su hijo. Y hay un dicho por ahí que dice que nadie quiere lo mejor para un hijo que una madre, que un padre. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy en nuestra sociedad? Y es que los padres han perdido la autoridad. ¿Por qué? Porque papá se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y llegaba ya a las 6 de la tarde cansado. Y entonces no había un espacio para hablar con hijos. Mamá, en los afanes de la casa, tampoco tuvo espacio para hablar con los hijos. Y los hijos crecen, pero se encuentran en la calle que hay un amigo que sí los escucha. Se encuentran en la calle que hay una persona que sí los escucha. Y esa persona guía muchas veces al hijo a la droga, al alcohol, a la prostitución, a los vicios de los juegos. Lo guía a los vicios de la vida. Y es por eso que muchas mamás dicen hoy, ¿en qué momento mi hijo cambió? ¿Cómo pasó? Dicen las mamás. No sé cómo pasó. Porque tú no estuviste, mamá. Porque tú no estuviste, papá. Sí estabas presente para suplir gastos, pero no estuviste presente como papá para ejercer autoridad. Y son dos cosas totalmente distintas. Papá y mamá los padres de hoy suplen económicamente a los hijos, suplen, pero no están espiritualmente. Y son dos cosas distintas. Los padres que Dios levanta están presentes en los gastos, están presentes en el espíritu. Los padres de Dios, los padres, me refiero a padres llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Los padres que son guiados por el Espíritu son padres que son responsables económicamente, son responsables en la educación y son responsables en la crianza espiritual del hijo. Son dos cosas totalmente distintas, que también hablaremos durante los 100 días. Tú y yo somos responsables de la crianza física y de la crianza espiritual de nuestros hijos. Y el gran problema en muchas familias hoy es que criaron solamente físicamente, pero no espiritualmente. Y los hijos se criaron espiritualmente por el amigo, por el vecino. Se criaron espiritualmente por el brujo de la esquina, que le enseñó al hijo que si tenía problemas se echara un baño, un riego, y tú no estuviste presente. Por el que enseñó a tu hijo a consumir droga, y tú no estuviste presente para cuando tu hijo empezó a consumir droga. Te dabas cuenta que tu hijo cambió de actitud, pero no estuviste allí con la autoridad de Dios para parar las cosas a tiempo. Y ahora muchos hijos tienen que estar metidos en la cárcel porque cometieron delitos, y hay otros que están en centros de rehabilitación porque papá y mamá no estuvieron presentes espiritualmente hablando para criar a los hijos. Estos temas poco se hablan, y es por eso que el enemigo está teniendo victoria.
Y voy a referirme ahora a hogares cristianos. Hay muchos papás, mamás, padres cristianos que dejan la crianza espiritual de los hijos a cargo de los pastores. No es así. No es así. Hay padres que creen que el que debe educar espiritualmente al hijo son los pastores, los líderes de la iglesia. ¡Qué error fatal! ¡Qué error fatal! Y ahora voy a hablar de lo que ha sucedido, que no es un secreto, es un escándalo a nivel mundial, en Vaticano, en muchas iglesias católicas. Padres que envían a sus hijos a prepararse, a servir, y los hijos son abusados porque creen que el hijo estando en un templo junto a un hombre, pues va a crecer espiritualmente, y muchos de ellos fueron abusados. ¿Por qué? Porque está el error. Las tinieblas del infierno están allí diciéndote que este hombre va a criar a tu hijo espiritualmente. Papá y mamá, tú y yo, delante de Dios, tenemos la responsabilidad de criar espiritualmente a nuestros hijos y de criar a nuestros hijos también físicamente. Ana consagró a Samuel, pero no dijo, Señor, lo consagro a ti ya. Ana lo educó, lo instruyó. Usted encuentra en la palabra cuando Dios mismo da la instrucción al pueblo en Deuteronomio y le dice, estas palabras las repetirás a tus hijos, al acostarte, al levantarte, al caminar, al andar. Estas palabras las repetirás a tus hijos al caminar, al andar. Y nosotros eso lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado. Porque creemos que la responsabilidad de que mis hijos se salven es del pastor, es del templo, es donde yo voy a congregarme. ¡Qué error fatal! Muchas familias hoy perdieron el altar familiar. Ya no oran juntos, ya no buscan a Dios juntos, no hay un devocional juntos. Y son cristianos, estoy hablando de cristianos, que tienen ya mucho tiempo en el evangelio, pero que han roto esa crianza espiritual, porque ahora se han dejado llenar de dogmas y de muchas cosas que no son de Dios. Entonces, los hombres, mujeres, padres de Dios, criamos a nuestros hijos físicamente, pero los criamos espiritualmente. Y cuando hablamos de criar espiritualmente, hablamos de tener una coinonía con Dios, con el espíritu de orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para criar a nuestros hijos. Es decir, la calle enseña a mis hijos toda la perdición. Yo me encargo de que mi hijo lo que aprenda sea lo de Dios, que aprenda la palabra. Tenemos que volver a tener devocionales en familia. Tenemos que volver a que nuestros hijos tengan su habitación sin puerta. Nuestros hijos no tienen por qué tenernos secretos. Son cosas que destruyen poco a poco la autoridad de Dios en los padres. Una de las cosas que ha hecho Satanás, el enemigo, es destruir que los papás no tengan identidad de padres, sino que ahora los padres son amigos de los hijos. No está mal que seas amigo de tu hijo, pero antes que amigo eres padre. Y como padre tienes que ejercer autoridad. Pero hay muchos padres que son alcahueta de sus hijos. Hay muchos padres que patrocinan a los hijos. Hay muchos padres que no cuidan a sus hijos y creen que cuidar es patrocinar, es complacerlos en todo lo que ellos desean. Y es por eso que hoy hijos de 12, 13, 14 años ya no te respetan, ya no te valoran. Porque tú, mamá, papá, no fuiste papá, no fuiste mamá, fuiste su alcahueta, fuiste una persona que la malcrió, la maleducó. Y Dios tiene que restaurar hoy a los padres. Hemos orado por los hijos, por la familia, pero hoy es para usted, papá, es para usted, mamá. Dios tiene que restaurar la autoridad. Dios tiene que restaurar la autoridad de padre en muchos hogares. Hay padres que no corrigen a los hijos y creen
que corregir a los hijos es maltratarlos, es humillarlos, es golpearlos. Mire que aquí en Colombia hace algunos años se aprobó una ley. Y es que los padres ahora ya no le pueden pegar a los hijos. No estoy diciendo que esté bien, pero habla de que los padres hoy no tienen ya la autoridad sobre los hijos. Que un hijo puede demandar a un padre y que el Estado le puede quitar los hijos a un padre si el hijo siente que está siendo de pronto maltratado por el hijo, que está siendo maltratado por el padre. ¿Por qué? Porque el plan de las tinieblas es robar la autoridad de padre. Y muchos padres se han dejado quitar la autoridad. Yo he escuchado mamás que dicen, mi hijo se salió de las manos, ya yo no sé qué hacer. Y tú miras y crees que es una persona de 30 años. Y no, es un niño de 4 o 5 años. Hay padres, y lo he visto, que entregaron sus hijos a la televisión. A quién sabe cuántos demonios consumen por televisión. Para que el niño no llore y me deje hacer lo que tengo que hacer. Lo sienta delante del sofá, prende el televisor y el hijo consumiendo todo tipo de lo que por allí sale. Y hoy tenemos a niños con problemas de identidad, a niños con problemas de adicción, tenemos a niños con ataduras demoníacas, niños flojos que no se desarrollan como niños. ¿Por qué? Porque papá y mamá, por estar en ocupaciones, prende el televisor al niño y el televisor al niño y el niño 5, 6, 7, 8 horas en una televisión, en una pantalla, consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y no sabes ahora qué tipo de demonios se han metido a través de la televisión. Todas estas cosas parecen locura, yo lo sé. Pero en el mundo espiritual tienen un impacto. Y pensé que iba a terminar este tema hoy, pero veo que se está alargando. Así que, mire, Manoah, volvemos a Manoah, el padre de Sansón, pidió sabiduría, diciendo, yo no sé qué voy a hacer. Porque este niño que viene va a traer libertad al pueblo, va a ser un juez. ¿Cómo criarlo? Pidió sabiduría y recibieron sabiduría. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría de cómo poder criar a nuestros hijos, de cómo poder educar a nuestros hijos. Y dígale a Dios que restaure nuevamente su autoridad como padre. Su autoridad como padre. Ese tema es simplemente un pasón porque en los 100 días lo vamos a ver a más profundidad. Pídele a Dios que restaure su autoridad como padre. Usted como papá le hablo a los hombres, papá, usted es el sacerdote de la casa. Tome autoridad y diga, televisión se apaga a las 7 de la noche en punto, apagamos. De 7 a 9 o de 7 a 8 nos reunimos todos en familia para orar. Vamos a orar. Y pone música cristiana. Y empieza a adorar a Dios. Y le pone y ponga a su hijo a leer la Biblia. Que el hijo no quiere, tenga autoridad de Dios y decirle, ¿quieres, hijo? Aquí toma hijo, lee la palabra que entendiste, comparte un poco de la palabra y pone a su otra hija a orar por los hijos y así haga todos los días. Quizás los primeros días van a ser complicados porque no van a querer, pero usted va a orar a Dios y dígale, Dios, ayúdame a restaurar el altar en mi familia. Dígale, Padre, ayúdame a restaurar el altar en mi familia. Para que la paz de Dios esté en tu casa. Y levántate en las madrugadas a orar. Unge a tus hijos. Declara sobre tus hijos que serán gente de bendición. Tú y yo tenemos que criar espiritualmente a nuestros hijos. Porque fueron tocados en la calle por las tinieblas. Hay hijos que están atados. Salieron a la calle y están presos espiritualmente. Ayer lo hablamos.
Tenemos que despertar como padres. Tenemos que despertar con la autoridad de Dios. Y escúcheme, que hay otro error, porque creemos que la autoridad en nuestros padres tiene que ver con ser una persona altiva, grosera, arrogante, una persona que usa el cinturón para golpear al hijo, porque la Biblia dice, corrige a tu hijo con vara, entonces yo corrijo a mi hijo con vara. No. La autoridad de Dios empieza por amor. De hecho, el fruto del Espíritu es amor. De hecho, la palabra dice, ¿de qué me sirve si yo tengo profecías pero no tengo amor? Empieza por amor, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre de amor. Y tú y yo tenemos que reflejar a ese Padre de amor. No se trata de grosería, de altivez, de arrogancia, de decir con petulancia, es que aquí mando yo y aquí vamos a hacer ahora el devocional, aleluya. No. No se trata de eso. Se trata que tus hijos vean en ti que tú eres un hombre lleno del Espíritu. Y tus hijos quieran estar contigo, dialogar contigo. Ora a Dios por eso y pídele que te dé sabiduría. Y esto también va para las madres. Madres que tienen que ser como Ana, que consagren a sus hijos todos los días para Dios, pero que le enseñen a los hijos cómo orar, pero que le enseñen a los hijos que cuando hay problemas, no es la solución ir a la calle a consumir, no es la solución colgarse de una cuerda, no es la solución quitarse la vida, sino que la solución está en ir a la presencia de Dios. Necesitamos, hermano, este 2025 para tener la victoria de Dios en el hogar, que Dios restaure la autoridad de los padres. Que Dios restaure la autoridad de los padres. Como lo dije al principio, muchos hijos hoy están fracasando en la vida porque están quebrantando el mandamiento de no honrar a padre y madre. Pero muchos hijos no honran a padre y madre porque los padres fueron padres ausentes. Fueron padres que no se ganaron la honra de los hijos. Porque para que tus hijos te honren, también debes ganarte la honra de tus hijos. Y la honra a los hijos se gana cuando está la autoridad de Dios en mí. Cuando yo he sido un padre responsable, tanto espiritualmente como económicamente. Cuando yo he sido un padre que he estado para mis hijos, la honra se gana, el respeto se gana. Tú como padre no puedes exigir a tu hijo que te honre cuando en 20 años que tiene tu hijo, tú no has sido responsable para sus estudios, para su alimento, para su ropa y mucho menos espiritualmente. Tú fuiste un padre irresponsable. Fuiste un padre que no estuvo presente en la vida del hijo. Entonces ahora no puedes exigir honra. Entonces ahora, si eso pasó en tu vida, ahora tienes que orar a Dios por ese hijo. Pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a tu hijo. Y restaurar el corazón del hijo. Y es un proceso que lleva tiempo. Hoy le hablo a los padres. Hoy le hablo a las madres. Oramos y oramos por nuestros hijos. Pero resulta que hay cosas como padres que tenemos que cambiar. Hay cosas como padres que tenemos que corregir. Así que como Manoah, usted pida a Dios que le dé sabiduría para criar a los hijos. Cuando la familia ora, Dios da sabiduría para la crianza de los hijos. Cuando la familia ora, Dios da la crianza, Dios da la sabiduría para criar a los hijos. Y cuando hablo de criar, escuche esto. Hay una crianza física, pero hay una crianza espiritual. La crianza física es desde el primer día. La crianza espiritual puede empezar hoy, aunque tu hijo tenga ya 60 años. Aunque ya seas tu tatarabuelo, ya tengas ya tataranietos, puedes empezar por tus hijos hoy a criarlo espiritualmente. Pero tienes que saber cómo hacerlo. Y primero ora, pídele a Dios que te dé sabiduría
bendice a tu hijo, bendícelo. Entonces Manoah fue un hombre que pidió a Dios que le diera sabiduría para poder criar a Sansón. Así que la oración de los padres, esa oración que hacen los padres, permiten tener la revelación de Dios para saber cómo criar a los hijos, cómo disciplinar a los hijos, cómo educar a los hijos y cómo apoyar a los hijos. No todo el apoyo es bueno, no toda la disciplina es buena. ¿Por qué? Porque usted notará que hubo una época en que los gobiernos disciplinaban a ciertas personas para cumplir unos roles que no eran muy buenos en la sociedad. Entonces hay una disciplina que viene de parte de Dios. Disciplina. Usted debe disciplinar a sus hijos en la oración, en la búsqueda. Y fue lo que Dios quiso decirle al pueblo de Israel, que disciplinaran a los hijos, que estas palabras de la palabra de Dios se las recordaran a los hijos al caminar, al andar, al acostarse, al levantarse en todo tiempo. Estaba que instruyéndolo, disciplinándolo. La palabra dice, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, pero es que ya tiene 80 años, pero es un niño espiritual. Instrúyelo, instrúyelo. Es tiempo de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. No permitas que Satanás siga teniendo sus manos sobre tus hijos. Levántate, sacúdete en el nombre de Jesús y dile a Satanás con el poder de Dios que quite sus manos de tus hijos. Y levántate lleno del poder de Dios y que Dios restaure a tus hijos. Que Dios rompa cadenas en tus hijos. Que Dios saque a tus hijos de la cautividad en la cual se encuentran. Yo creo que este año Dios va a sacar a muchos hijos de la adicción. Y no solamente de drogas. Hay hijos que están adictos a videojuegos, adictos a pornografía, adictos a la televisión, 4, 5, 6, 8 horas diarias en la televisión. Hay hijos que van a salir de la adicción porque hay un padre, una madre que tendrá la autoridad de Dios para criar a sus hijos. Yo lo creo, este año en el nombre de Jesús va a pasar. Así que usted desde hoy empieza a orar a Dios por sabiduría para criar a los hijos. Yo sé que este mensaje a los padres no les genera mucho amén y aleluya, porque cuando se trata de que somos nosotros los que tenemos que corregir muchas cosas, no nos gusta a veces el mensaje. A nosotros nos gusta que nos digan que tu familia cambie, que tu hijo cambie, porque queremos que los demás cambien. Pero cuando nos toca a nosotros, cuando nos toca a nosotros cambiar, es ahí donde se pone el mensaje como que no me gusta, ¿no? Hoy el pastor como que está hablando en la carne, no está hablando en el espíritu. Porque nos toca a nosotros cambiar. Hoy no habla el espíritu, hoy habla el hombre, dicen, ¿no? Porque nos toca a nosotros cambiar. Queremos que los demás cambien, queremos que otros cambien. Pero resulta que el cambio en familia empieza por papá y mamá que se levantan a orar. Por eso es que gramaticalmente es incorrecto decir yo y mi casa, pero espiritualmente es muy correcto decir yo y mi casa, porque primero soy yo y luego mi casa. Si ustedes miran el español, dicen es incorrecto decir yo y mi casa. Tienes que decir primero mi casa y yo. De hecho hay canciones que ahora se llaman mi casa y yo, porque gramaticalmente se escucha más bonito. Primero tú y después yo, ¿cierto? Nunca decimos yo y tú, sino tú y yo. Pero espiritualmente lo correcto es yo y tú, yo y mi casa. Por eso la palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque hay un cambio que tengo que mostrar primero yo. Y este yo debe primero tomar la determinación de servir a Dios. Y luego mi casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Tu casa y tú? No, tú y tu casa. ¿Pero quién creerás? Tú. ¿Queremos cambios? Cambiemos del corazón. ¿Queremos que nuestra familia ore? Oremos. ¿Queremos que Dios restaure el altar? Restáuralo, levántalo tú primero. ¿Queremos que Dios, nuestros hijos sean gente que ore? Ora tú primero, muestra el camino. Queremos que nuestra casa sea una casa donde esté la presencia de Dios.
Lleva la presencia de Dios. La autoridad de Dios. Queremos que nuestros hijos sean amables, que nos amen, que nos honren. Sé amable tú, honra tú. Pero el enemigo ha distorsionado todo y muchas familias hoy están en fracaso. Muchas familias hoy están en la ruina, en la miseria espiritual, porque los padres han perdido la autoridad en los hijos y los hijos creen que ya no tienen por qué respetar a los padres y hay un desorden en la familia. Hay hijos que obedecen más al de la calle que a sus propios padres. Qué triste esto, pero está pasando. Escuchar a un padre decir que no tiene el control sobre su hijo de 4 años es muy lamentable, es triste. Y los hijos arman un berrinche, un bochinche, patalean y tiran y no, y arman escándalo. Y los padres hasta celebran a veces. No hay autoridad. En mi época, cuando mis padres me criaron, yo tenía que sujetarme a lo que ellos dijeran. Yo no podía hacer berrinche, porque si hacía escándalo, pataleaba, mi papá se quitaba la correa y me daba. Mire, yo una vez le contesto, pero a mí siempre me enojaba mucho, porque de niño yo veía cómo otros jugaban en la calle hasta tarde hora de la noche, y por qué yo tenía que a las 8 de la noche ya estar en casa. Estábamos jugando fútbol a las 8 y me empezaban a llamar. Y yo llegaba bravo, rabioso, porque mis amigos todavía estaban jugando en la calle. Mis amigos se reunían todos juntos en el barrio y salían a otros sectores por allá y a mí me daba mucha rabia porque yo nunca podía ir. Yo me enojaba y decía, a mí nunca me dejan hacer nada. Era un niño, ¿no? Y fuimos creciendo. Y yo conocí del Señor y empecé a buscar de Dios. Y fui dejando un poco las amistades de la calle. Pero varios de esos con los que yo me crié hoy están muertos. Porque 2 de ellos integraron pandillas y luego fueron asesinados. Otro está huyendo. Nunca más he sabido de él. Otros andan con una vida desordenada en el alcohol. Yo creía que ellos eran felices porque tenían padres que les permitían hacer muchas cosas que a mí no me permitieron mis padres. Pero hoy entiendo que mis padres lo hacían por protegerme, lo hacían para educarme bien, lo hacían para enseñarme cuál era el camino correcto. Yo nunca puedo decir que estuve en una esquina sentado con malas compañías. Mi madre y mi padre siempre o mi madre más que todo porque mi padre pasaba trabajando, siempre estaba con quien me juntaba. Hay padres que no conocen quiénes son los amigos de los hijos. Hay padres que no saben ni con quién se juntan los hijos. Llegan a buscarlo en moto y se van. ¿Y para dónde van? Y no dicen absolutamente nada. Hay hijos que llegan a casa 3, 4, 5 de la madrugada y la madre toda la noche desvelándose esperando al hijo. Y es un hijo de apenas 15 años. Porque se ha perdido la autoridad de los padres. Satanás ha robado la autoridad. Ha robado el diseño de Dios en la familia. Hoy necesitamos, para tener la victoria en el hogar, que la autoridad de Dios se restablezca en los padres. La autoridad, el carácter de Dios se restablezca en los padres. El carácter de Dios. Dice la palabra que Dios al que ama, escuche, corrige.
Dios al que ama corrige. Si tu papá, si tu mamá amas a tu hijo, corrígelo, corrígelo. Y si es necesario corregirlo con vara, con azote, tienes que hacerlo. Pero hacerlo con amor, no con maltrato, no con desprecio. Porque ese es otro error grave, ¿no? Que hay padres que corrigen al hijo es para matarlo, a golpes. No. Es decirle, hijo, te voy a dar 2, pero porque te amo. Y te lo doy para que aprendas que usted no debe hacer esto. Y si lo vuelve a hacer, te vuelvo a dar. Y el hijo, por el miedo a la vara, se corrige. Pero se corrige también por el amor y por la autoridad que tú ejerciste. Pero ¿qué pasa hoy? Que Satanás ha quitado la autoridad. Hombres y mujeres de Dios que están aquí conectados, usted debe recuperar la autoridad de Dios en sus hijos. Recupera la autoridad de Dios. Mire, tenía para compartir hoy 7 puntos y apenas estoy en el primero, no alcanzamos. Entonces, mis hermanos, cuando usted y yo recuperamos la autoridad de Dios, hay victoria en la familia, hay victoria en el hogar. Hay victoria en el hogar, hay victoria en la familia. Manoah pidió a Dios sabiduría. Usted pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría para criar a los hijos. La familia que ora es una familia que abre cielos a la siguiente generación. Y abrir los cielos a la siguiente generación implica dejarlos a ellos en un camino de rectitud. Implica guiarlos a ellos en un camino donde no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino en el camino del Señor. Implica mostrarles el camino que deben seguir. Implica enseñar a nuestros hijos a orar. Tú eres el pastor de la familia. Siempre les digo que el primer ministerio que Dios nos ha entregado es la familia. Dios, familia. Antes de ser pastor, de ser profeta, de ser ministro, eres en tu familia. Y es importante que tú hoy tomes la autoridad de Dios para restaurar tu familia. O no importa si ya tus hijos están casados y vive cada uno en su casa, convócalos un día para orar. No importa si ya tienes nietos, convoca a toda la familia para orar, para bendecirlos. Bendice a tus hijos, por lo menos una vez a semana, reúnelos, un día en semana. Ora por ellos, unge a tus nietos, unge a tus hijos, unge a sus esposos, a sus esposas. Pero sé tú el pastor de tu familia. Invítalos a una cena y en la cena los bendices. Ora por ellos. Conságralos a Dios, a tus hijos, a tus nueras, a tus nueros, a tus yernos, a tus nietos, bendícelos. Pongamos esto en práctica. Y si están contigo en casa, ora por ellos, úngelos, bendícelos. Pero no permitas que Satanás destruya tu familia. Hombre de Dios, te hablo hoy en el nombre de Jesús. Mamá, mujer de Dios, te hablo hoy en el nombre de Jesús. Recupera la autoridad de Dios en tu familia. Recupera la autoridad de padre, de madre que Dios te ha dado en tus hijos. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Pídele a Dios que te llene de su Santo Espíritu para que puedas criar a los hijos. Este año Dios te va a dar la victoria. Este año Dios va a transformar tu hogar. Este año cosas nuevas, nuevos comienzos vendrán para tu familia. Pero debes levantarte. Debes levantarte y tomar el poder y la autoridad de Dios para pelear por tus hijos. No permitas que Satanás siga con sus manos puestas en tus hijos. No permitas que tus hijos sigan atados a cadenas espirituales. Levántate para pelear por ellos en el nombre poderoso de Jesús.
Ora a Dios hoy por sabiduría para que Dios te guíe en cómo poder educar, en cómo poder criar a tus hijos, en cómo poder guiarlos al camino correcto. Terminamos aquí hoy. Apenas toqué un punto. Ustedes me disculparán. Este tema de la familia que ora y que abre los cielos a la siguiente generación, yo pensé que iba a terminar en 1 o 2 días, pero mire que ya llevamos semanas, ¿no?, hablando de esto. Y creo que el martes continuaremos hablando de esto. Pensé que terminábamos hoy, hermanos. Pero bueno, yo pienso que si el Señor nos guió a hablar de esto, siento que hay familias que están perdiendo por allí y a lo mejor Dios permitió que habláramos este tema hoy para que familias tengan el conocimiento. Mire, hay personas y familias que están atadas y que no saben que están atadas. Y la palabra de Dios, dice ella, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Eso decir que la palabra ilumina donde hay oscuridad y nos muestra el camino. Es decir, la palabra, el Espíritu Santo y la palabra nos revelan dónde hay oscuridad en nuestra vida para que podamos sacar esa oscuridad de las tinieblas. Y esta palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, nos guía, quita toda oscuridad de nuestra vida. Y siento en mi espíritu que hay familias cristianas, familias que tienen mucha oscuridad en el tema de los hijos, en el tema de la crianza. Hay padres que tienen mucha oscuridad en el tema de la autoridad de Dios en los hijos. Y el Señor tiene que guiarnos en esto. Desde hoy, que sea su oración, que Dios restaure su autoridad como padre, que Dios restaure la autoridad. Usted, papá, es el sacerdote de la casa. Usted, mamá, si es cabeza de hogar, es el sacerdote de la casa. Usted, mamá, es la que ora como Ana. Usted, papá, es el que bendice como Abraham, como Isaac, como Jacob, que bendijeron a sus hijos. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude y que podamos tener familias en victoria. Que podamos tener familias en victoria. Padre, gracias por tu amor, por tu palabra en esta hora. Tu palabra discierne los pensamientos del hombre y escudriña lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque ella penetra como espada de doble filo a lo más profundo. Gracias. Gracias, Padre. Señor, yo te pido hoy que tu presencia, tu gloria, tu unción esté llegando a cada padre, a cada madre. Padres que han perdido la autoridad en sus hijos. Padres que sienten que sus hijos se salieron de las manos, se salieron de control. En el nombre de Jesús yo te pido, Dios, tu presencia los llene. Oh Dios, toma padres y levántalos con tu poder. Levántalos con autoridad. Levántanos, Padre, diga, levántame, Padre, levántame con poder y con autoridad en mis hijos. Padre, que yo sea un hombre que pueda guiar a mis hijos a tu presencia, a buscarte, a amarte. Que yo pueda instruir a mis hijos en el camino. Señor, levanta familias en victoria. Levanta familias en bendición. Levanta hombres y mujeres que amen tu palabra, que amen tu presencia. Levanta hombres y mujeres, Dios, que sepan cómo guiar a sus hijos por el camino correcto. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.